Hermanos, buenas noches. Gracias a Dios podemos estar juntos nuevamente y deseando que el Señor pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra en esta noche. Y más que de su palabra, de lo que quiero yo compartir con ustedes, que es algo que no he escuchado que en nuestras iglesias se hable desde que tengo memoria. No es algo que sea común tal vez escucharlo en un estudio, al menos en el centro o en las demás iglesias a donde he estado, no, y creo que en general no he escuchado como un estudio donde se incluya un poquito acerca de esto, y creo que vale la pena poder mencionarlo en esta noche. Tal vez de alguna manera podamos sentirnos agradecidos con Dios por lo que nos permite tener hoy y por cómo Él ha preservado su palabra. Tal vez también nos incomode un poquito al ver lo que tal vez no estamos haciendo o la manera en cómo estamos viviendo, y que al final de cuentas el Señor pueda movernos a hacer algo para Él y para su gloria. Les invito a orar en esta tarde, pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón a través de su palabra en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la manera en cómo tú has permitido que tu palabra llegue a tantos lugares. Gracias porque tu palabra no es apresa, y gracias porque tú nos muestras claramente lo que podemos estar haciendo para ti y cómo podemos vivir una vida que te agrade. Permítenos, Señor, que las palabras de ánimo que Pablo le dio a su hijo Timoteo puedan ser tan reales en nuestra vida como los ejemplos de aquellos hombres que vamos a ver en esta noche, Señor. Pedimos de tu ayuda y que tú hables a nuestro corazón. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Bueno, tal vez hemos visto en algunas películas o incluso en la historia en general cómo la vida de una persona, de un predecesor, motiva al personaje, ¿no?, del que se está hablando a hacer grandes cosas. Por ejemplo, a quien tenemos en pantalla es un busto, ¿no? Es una representación de Alejandro Magno, y se dice que él continuó el legado de su papá. Su papá ya había preparado el ejército para conquistar Persia, y Alejandro Magno, al ascender al trono, pues él va, conquista Persia y llegó hasta Etiopía, llegó hasta la India, y de alguna manera continúa el legado de su papá. También creo que conocemos muy bien, los que no estamos tan jóvenes ya, a estos dos personajes. Se dice que Chespirito obtuvo su inspiración, o que fue un fiel seguidor tal vez de Charles Chaplin, y se dice que Chespirito algunas veces comentó que Charles Chaplin era su ídolo, o que fue su maestro, lo admiraba mucho, y en varios episodios, no recuerdo haber visto alguno, pero me apareció por ahí que él hacía homenajes a Charles Chaplin, este genio, ¿no?, de la comedia. Entonces, bueno, pues de alguna manera él inspiró, o Charles Chaplin fue la inspiración para Chespirito. Este personaje también, él recibió la guía en la música de personajes que vivieron antes de él, como Johann Pachelbel, Antonio Vivaldi. Son algunos de los más conocidos, ¿no?, de la música, tal vez que nos suenen. Pero resulta que Johann Sebastian Bach llevó pues esa música, o la música que fue de inspiración para él, la perfeccionó, la llevó a lo que muchos consideran la obra o el momento de la música cúspide, o al menos en esa época, en la época del barroco. Y Johann Sebastian Bach, él fue inspiración para personajes como Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn. Aún el día de hoy resulta ser inspiración, o pues dicho de esa manera, ¿no?, para estilos como el jazz, el rock progresivo, la música electrónica,
Aún en el pop se pueden ver algo de las obras de Johann Sebastian Bach y personajes como Paul McCartney de los Beatles ha dicho que la estructura coral de Bach fue influencia en las composiciones de este grupo musical de los Beatles. Y también, tal vez algunos conocen a Sting del grupo Police. Él también dice que ha encontrado en Bach una inspiración o una fuente, ¿no?, para sus músicas. De hecho, él encontró una inspiración o una base en la música de Bach para una canción que él compuso en el 2003. Así es que bueno, la idea de esto es personajes que vivieron después, ven hacia el pasado, obtienen una guía o una motivación, una inspiración para seguir y ojalá que en esta noche podamos también nosotros encontrar algo similar. Así es que bueno, como tal, pues no vamos a estudiar la palabra de Dios, sino hacer como un paréntesis. Así es que les invito a abrir su Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13, que son los versículos que nos toca ver y pensar en esta noche. Y nuevamente vamos a leerlos juntos. Les invito a que se pongan de pie y podamos todos juntos buscar estos versículos. Y dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, pueden tomar su lugar. Y dijimos que una manera en cómo podemos dividir este capítulo es el mandato de Pablo a Timoteo de soportar dificultades y luego la motivación para hacerlo, la motivación para el servicio que se encuentra en Cristo, se encuentra en aquellos que me precedieron y en las promesas del futuro. La semana pasada pensamos en nuestro Señor como la motivación para vivir una vida que agrade a Dios, una vida de servicio. Pensábamos en su linaje, que Él es hombre, Él es hijo de David, en su resurrección, en que Él es Dios y en que Él está vivo, en su palabra que no está presa y el día, en aquel momento que Él va a venir por nosotros. Y justo en esta noche queremos pensar en la segunda parte, en aquellos que me precedieron. Y quiero compartir un poquito acerca de algunas personas, hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor y que espero resulten ser de inspiración para nosotros y de motivación para el servicio. Podemos comenzar hablando brevemente acerca de los 12 apóstoles. La palabra de Dios, que es nuestra única fuente o nuestra única regla para la vida y la piedad, nos habla de uno de los apóstoles que resultó muerto. ¿Recuerdan quién es ese? Que fue antes de Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado y llega el ángel y lo saca y piensa que está viendo una visión, Pedro. Jacobo, fue Jacobo, el único discípulo del que tenemos una fuente confiable que él murió. Dice la Biblia que él murió a espada por Herodes, pensamos que murió decapitado y pues es el único que tenemos como una evidencia, vamos a decirlo así, fiable de su muerte. De los demás, la Biblia no dice cómo murieron, sabemos que murieron, ¿verdad? Porque no siguen vivos al día de hoy. Y tenemos
evidencia de algunos escritos tardíos, por ahí de los años 200 o incluso más tarde, de algunos de ellos. Los que voy a mencionar no podemos estar seguros cómo murieron. Unos comentaristas dicen, y eso no es importante. Otros dicen que las iglesias al reclamar tal vez la prioridad o la preeminencia, ¿no?, de esa iglesia, trataban o exageraban el relato de la muerte de las personas que las fundaron. Entonces, pues tampoco nos podemos fiar mucho de ellos, ¿no? Pero los voy a mencionar y digo nuevamente, no podemos ser dogmáticos en esto, ¿no? Pero la tradición más aceptada de la muerte de uno de los apóstoles, de Pedro, es que dice que él murió en Roma, él fue crucificado y él no se consideraba digno de morir como su Señor, entonces lo crucifican boca abajo allí en Roma. Sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, también falleció allí en Roma, o bueno, más bien murió en Roma a manos de Nerón. La manera en cómo lo hizo y en qué momento murió, pues tampoco lo sabemos, pero sí sabemos que debió haber sido antes de que el dictador Nerón, o más bien rey, muriera, ¿no? Por ahí antes del año 69. Se dice que Mateo, el evangelista, o el que escribe el evangelio, sufrió en Etiopía, muerto por una herida de espada. Juan, el que escribe el evangelio y las cartas y el Apocalipsis, se dice que lo metieron en un caldero de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma, pero milagrosamente fue librado. Lo mandaron a Patmos, donde escribe el libro de Apocalipsis. Posteriormente fue liberado y se dice que fue el único de los 12 apóstoles que murió viejo y en paz. El hermano del Señor Jesús, Santiago, el que escribe la carta de Santiago, se dice que lo apresan en Jerusalén y como él rehúsa a negar a Cristo, lo suben al pináculo del templo, donde se piensa que fue a donde Satanás llevó al Señor Jesús, lo avientan y pues resulta que sobrevive a la caída, sus piernas se quedan fracturadas, se arrodilla y empieza a orar pidiendo a Dios que perdone a los que estaban haciendo eso. Se aventaron contra él con un garrote y lo mataron. Se dice que Bartolomé, o también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, en lo que hoy es Turquía, y murió azotado con un látigo hasta morir. El apóstol Andrés se dice que fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Se dice que no lo crucificaron con clavos, sino que como que lo amarraron y él duró varios días allí, pero a todos los que se acercaban ahí les predicaba y como no moría, entonces tuvieron que pues atravesarlo por allí, ¿no? Hasta algunos cristianos dice que hablaron con el emperador y le dijeron, oye, permítenos bajarlo. Y que Andrés les dijo, no, he esperado este momento por mucho tiempo. No me impidan o no me detengan de ir a ver a mi Señor. El apóstol Tomás se dice que fue atravesado con una lanza en la India. Matías, el apóstol, que quedó en lugar de Judas, fue apedreado y luego decapitado. Así es que estas son un poco de lo que tenemos y que, bueno, tampoco podemos estar a 100% seguros de todo ello. De algunos que también se comenta, y hay un libro escrito en 1659 llamado El espejo de los mártires. Allá narran muchas de cómo pudo haber sido la manera en que fallecieron algunos hijos del Señor. Y tenemos el relato de Juan Marcos. Sabemos que él ayudó a Pablo al final, después de corregir tal vez su error ahí con Bernabé. Él regresa a estar con Pablo, viaja con Pablo, le sirve a Pablo y se dice que él viaja a lo que sería Egipto y funda la iglesia de Alejandría.
Pero él estaba predicando acerca de Cristo en una fiesta, era un día festivo, pagano, y los sacerdotes paganos y la población entera se apoderaron de él. Con ganchos y cuerdas amarraron su cuerpo, lo sacaron de la congregación arrastrándolo por las calles hasta fuera de la ciudad. El suelo quedó manchado con su sangre y antes de morir pronuncia palabras de fe hacia su Salvador y entrega su espíritu en las manos del Señor. Se dice que después intentaron quemar su cuerpo, pero hubo una tormenta, entonces no lo hicieron. Los cristianos tomaron el cuerpo y lo sepultaron, y se dice que esto sucedió en el año 64 después de Cristo. Se habla también de una primer persecución en el imperio, una primer persecución imperial registrada en el año 66 durante el gobierno de Nerón. Y tenemos aquí, ya empezamos a tener evidencia histórica por fuentes extrabíblicas o por fuentes paganas. Por ejemplo, hay un historiador Tácito, que él era romano y no era creyente, y él describe las cosas terribles que sucedieron bajo el reinado de Nerón. Se dice que Nerón mandó a quemar la ciudad de Roma y que para salir de este embrollo él le echa la culpa a los cristianos. Entonces empiezan a capturar a los cristianos y solamente tenían que atraparlos y decir, ellos iniciaron el fuego. Y entonces los torturaban, los ejecutaban y pues unos fueron echados a las fieras en el Coliseo romano, pero otros fueron llevados a los jardines de Nerón, y allí en los jardines de Nerón se hicieron algunos tipos de juegos o de espectáculos con los cristianos, y algunos los ponían en palos, les prendían fuego en la noche para que sirvieran de antorchas, y fue algo terrible lo que sucedió allí en el tiempo de Nerón y en los jardines de Nerón. Pero hay un libro que dice que tal vez como a manera de venganza por los cristianos, en donde fue que Nerón se paseaba en su carruaje, ahora es el Palacio del Vaticano y el Templo de San Pedro. Allí donde murieron los creyentes, hoy día hay una iglesia. Bueno, es católica, ¿verdad? Pero cómo Dios ha cambiado todas esas cosas. Y bueno, se dice también de Miguel Ángel, el que esculpe David, que también los que en un momento fueron baños y ahora es una capilla. Bueno, se dice también del evangelista Lucas, que él más o menos en el año 93, él lo cuelgan en un árbol, en un olivo, y esto fue a manos de los paganos también. Llegamos ahora sí a la época post-apostólica, voy a decirlo de esa manera, es decir, los apóstoles ya están muertos, ahora están los sucesores, y creo que aquí, a partir de aquí, es el cumplimiento de lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y tú esfuérzate, tú lucha. Piensa en mí. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, yo estoy como malhechor, yo estoy encarcelado, y la palabra que usa Pablo ahí en el versículo 9 que acabamos de leer, en prisiones a modo de malhechor, es como para referirse a los dos que estuvieron crucificados junto a Jesús, es decir, lo peor de lo peor. Y Pablo dice, yo estoy sufriendo como un pecador, estoy sufriendo como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Dice el hermano Sugel Michelén, pueden encarcelar a los hijos de Dios, pero nadie, ningún hombre, ningún poder podrá encarcelar la palabra. Llegamos con Ignacio, un discípulo del apóstol Juan. Se dice que fue sucesor de Pedro y de Evodio en la iglesia de Antioquía de Siria. Y se dice que él lo acusaron con el emperador y le dijeron que tenía que morir.
Entonces, bueno, lo que sucedió fue que el emperador se jactaba de una victoria que había tenido, ofreció sacrificio a sus dioses. Ignacio lo reprobó abiertamente en público en el templo y el emperador dijo que lo llevaran a Roma para morir allí. La sentencia fue ser despedazado por las fieras salvajes en la ciudad de Roma. Mientras iba hacia Roma, él escribió varias epístolas, cartas a las iglesias y él decía, yo voy a morir por las bestias. Y ese es mi destino, eso es lo que me espera. Él escribe lo siguiente, bien espero que dentro de poco tiempo las encuentre tal como deseo que sean, crueles y dispuestas a destrozarme rápidamente. Pero si no se abalanzan sobre mí y me desgarran, entonces con bondad habré de incitarlas para que no me dejen salvo, como ya varios cristianos han dejado, sino que espero que rápido me despedacen y me devoren. Perdónenme por hablar así, bien sé lo que necesito. Solo oren por mí, para que me sea dada fortaleza interna y externamente, no solamente para hablar o escribir estas cosas, sino también para cumplirlas y poder soportar. Deseo no solamente ser llamado cristiano, sino en verdad ser hallado como tal. Cuando llegó a Roma, él estuvo en la cárcel y él, antes de morir, repetía, mi amado Jesús, mi Salvador, está tan profundamente grabado en mi corazón que yo tengo la confianza de que si me abrieran el corazón y lo cortaran en pedazos, el nombre de Jesús se hallaría en cada pedazo. Toda la multitud se reunió para observar la muerte de Ignacio y en los relatos que leí, hermanos, pasaba algo bien interesante. Los dejaban hablar antes de matarlos. Como en las películas, ¿no? Se ve que ya te están apuntando así y uno dice, ya, dispárale, ¿no? Y se quedan así como, tienes algo que decir antes de morir y se sueltan toda una ahí prédica, ¿no? Y de repente algo pasa y ya no lo matan y uno se queda así como de, ay, te tardaste, ¿no? Pues algo así pasaba con los hijos de Dios. Ignacio, antes de morir, predicó y él habló acerca de que deseaba ser hallado por Dios fiel antes de morir. En cuanto él terminó de hablar, 2 espantosos y hambrientos leones fueron soltados hacia él. Inmediatamente lo despedazaron y devoraron sin dejar casi nada, ni uno de sus huesos. Y el escritor dice, y así durmió feliz en el Señor este fiel mártir de Jesucristo en el año 12º del emperador Trajano. Avanzamos un poco más en el tiempo, llegamos con Policarpo. Él también fue discípulo del apóstol Juan y se piensa que más bien que fue el anciano o el ángel al que Juan le escribe una de las cartas en el Apocalipsis. Sin embargo, cuando lo van a capturar, él ya era un anciano y en lugar de huir, le abre la puerta a los que lo iban a capturar y les dice, yo soy un anciano, no voy a correr, pasen por favor, coman conmigo. Y las personas dijeron, pues qué prisa tenemos. Entraron, comieron, les predicó y al día siguiente salieron hacia a donde iba a morir Policarpo. El emperador le decía que podía él negar a Cristo, que apostatara de su fe, y las palabras que él dijo fueron las siguientes: ¿qué importa decir, señor emperador, y ofrecer sacrificio e incienso a él para salvar tu vida? Al principio Policarpo nada respondió, pero él dijo: jamás haré lo que me piden y aconsejan que haga. Cuando vieron que era inmovible en su fe, lo mandaron al circo y se dice que muchas personas se habían reunido para ver a Policarpo morir y que en cuanto él entró al circo, se escuchó una fuerte voz que decía: sé fuerte, oh Policarpo, sé valiente en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Que muchos cristianos que estaban allí presentes escucharon esa voz. El gobernador
una vez más le animó a tener compasión por su edad y que tenía que jurar por la fortuna del emperador. Y Policarpo le dijo: hasta ahora he servido a mi Señor Jesucristo 86 años y jamás me ha hecho daño alguno. ¿Cómo podría entonces negar a mi rey, quien hasta aquí me ha guardado de todo mal y que tan fielmente me ha redimido? El emperador le dice: frente a mí tengo las fieras a las que habré de lanzarte a menos que te conviertas a tiempo. Y Policarpo le dijo: que vengan las fieras, mi propósito no cambiará. Y el gobernador le dice: si no sientes penas y desprecias las fieras salvajes, te voy a quemar. Y Policarpo le dijo: ahora me amenazas con el fuego, que arderá 1 hora y se apagará. Pero no conoces el fuego del juicio futuro de Dios, que está preparado y reservado para castigo y tormento eterno de los malvados. Pero ¿por qué te detienes? Trae el fuego o las fieras o lo que quieras, lo que hayas de escoger. Ninguna de ellas me persuadirás a negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Se dice que prepararon la hoguera y que cuando Policarpo la vio, él solo se desvistió, se sube a donde lo iban a quemar, lo iban a amarrar y él dijo: no, no me amarren, no me voy a ir de acá. Solamente le medio amarraron las manos en la parte de atrás, prendieron el fuego y a sorpresa de muchos no se quemó. Y como no se quemaba, tomaron una espada, lo atravesaron su cuerpo y dicen que salió tanta sangre que casi apaga el fuego. Y así murió Policarpo a espada. Más o menos por el mismo tiempo tenemos el relato de una mujer en Roma, madre de 7 hijos. Ella era creyente y que con sus conversaciones convirtió a muchas mujeres para Cristo, y que aún sus hijos también ganaron a muchas almas para el Señor Jesús. Los sacerdotes se quejaron con el emperador, en ese entonces era Antonio. Mandó a capturar a Felicita, mandó a capturar a sus hijos, y vez tras vez la animaron o le aconsejaron negar a Cristo y ofrecer ofrendas a los dioses romanos. Felicita respondía: dijo Cristo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no estoy conmovida por sus halagos y ruegos, ni atemorizada por sus amenazas, porque yo experimento en mi corazón la obra del Espíritu Santo, el cual me da un poder vivo y me prepara para enfrentar el sufrimiento y soportar todas las aflicciones que usted puede causarme. Ya que el emperador vio que estaba firme en su propósito, llamó en privado a cada uno de sus hijos, animándolos a que negaran de su fe, a lo que los jóvenes respondieron que no lo harían. Dicho esto, volvió a hablar con Felicita y le dijo: entonces vas a morir y van a morir tus hijos. Ella estuvo de acuerdo, pero la sentencia fue que ella tendría que ver morir a sus hijos antes de morir ella. Así es que cada uno de ellos fue martirizado. Primero azotaron al primogénito, murió en presencia de su madre. Luego los segundos y el segundo y tercer hijo fue azotado hasta la muerte con varas. Otro de sus hijos fue arrojado desde un lugar alto y los demás fueron decapitados. Al final, ella también muere en el Señor. Tenemos el relato de 2 mujeres que también dieron su vida por Cristo en África. Una de ellas era la señora de la casa y otra de ellas era la criada, o más bien la sirvienta, ¿no? Ellas conocían al Señor. Perpetua acababa de dar a luz a un hijo y Felicita estaba embarazada cuando fueron capturadas. De acuerdo a las leyes romanas, esperaron hasta que Felicita diera a luz para entonces matarla. Y aquí hay algo bien interesante. Se dice que Perpetua
tuvo unas 3 visiones de parte del Señor, donde el Señor le mostraba que iba a ser muerta por el fuego. Y en sus visiones ella veía una escalera a donde veía a su anciano, que estaba arriba, el anciano de su iglesia, que también fue capturado junto con ella, y que cuando ella iba subiendo la escalera veía hacia abajo y veía un dragón. Cuando ella despierta, lo comparte con los hermanos que estaban en la celda, que también fueron muertos, y les dice: vi al dragón y entendí que lo que vamos a hacer es que no vamos a pelear contra las fieras, sino que vamos a pelear contra Satanás. Esa es la batalla. Los llevan a donde murieron, al circo, y se dice que uno de ellos murió en la cárcel debido a las circunstancias tan feas, y los demás fueron arrojados a las bestias salvajes. Se dice que le soltaron un toro joven que embistió a estas 2 mujeres, pero que se pusieron de pie y se quedaron viéndose unas a las otras y no sintieron nada hasta que se ven su cuerpo y se ven que ya tenían daños por las bestias, pero como no murieron, soltaron entonces, o entraron gladiadores o soldados al circo, y como que algo pasó por ahí, no las mataron inmediatamente. Entonces se dice que Perpetua toma la espada de uno de ellos y se la entierra a ella en el cuello, y que así murió. Murieron dando su vida por Cristo. Pero los escritores dicen: algunos espectadores, inspirados por la valentía de los mártires, se convirtieron, y muchos dieron su vida a Dios y no al Estado. Y termino con este. Tenemos evidencia muy temprana de por lo menos el año 85 o 95, o más o menos dentro de ese tiempo, o para el año 200 después de Cristo. Y si ustedes pueden ver, dicen que es un grafiti que se escribió en lo que fue el lugar donde se preparaban los pajes del emperador. Aquellos jóvenes que iban a ser la escolta privada del emperador, en ese lugar se encontró esta inscripción. Y si pueden ver, es un hombre que está adorando a un hombre y mitad burro, que está en la cruz. Tenemos evidencia también histórica de que los paganos se burlaban de nuestro Señor, hablando de Él como un burro, y se burlaban de los cristianos diciéndoles que adoraban a un burro. Entonces en la inscripción se pueden ver las letras que en griego serían Alexámenos, ese sería el nombre de ese muchacho, Alexámenos sebete theon, que quiere decir: Alexámenos adora a su Dios. Y tenemos esta evidencia porque seguramente alguno de los que se burlaban de Alexámenos lo dibujó. No sabemos quién lo dibujó, pero sí sabemos que hubo un muchacho llamado Alexámenos que dio testimonio público de que adoraba a Cristo, y lo hizo allí, bajo el palacio del emperador. Lo hizo mientras se preparaba para ser la escolta del emperador. Y podemos ver claramente que él estaba adorando al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice: pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Un hermano, el que comparte un poco acerca de esto, dice: Alexámenos, no te preocupas ni te aflijas, que tu nombre vive para siempre, a diferencia de los nombres de tus escarnecedores, que nadie conoce y nadie conocerá. Hermanos, tenemos un mandato para soportar dificultades, tenemos una motivación muy grande para el servicio. Y como decía al principio, podemos ver que, gracias a Dios, no estamos siendo perseguidos.
más o menos en el año 325 se dice que el emperador Constantino mandó a permitir en todo su imperio la adoración al Señor Jesús. Y lo que algún momento fue baños de sangre, en otro momento fue un permiso a nivel del gobierno, a nivel del Estado, para que como hoy podamos reunirnos y adorar libremente a nuestro Señor. Después de ese año, se prohibió la crucifixión y al mismo tiempo se empezó a dar pie a que la cruz fuera un símbolo de esperanza, un símbolo de victoria y un símbolo que al día de hoy nos une. El infanticidio se frenó y se reprimió. Se dice que cualquier padre en Roma tenía permitido asfixiar o abandonar a sus hijos a fin de que murieran. De hecho, está la leyenda de Rómulo y Remo, ¿verdad?, que da un poquito de evidencia. Algunas personas recogían a los niños abandonados, los criaban y luego los vendían como esclavos. Y todo eso fue prohibido. Después, los juegos de los gladiadores se prohibieron y hoy día, poco a poco, vemos cómo el reino del Señor sigue avanzando. Lo que me lleva a pensar, ¿estamos sufriendo como sufrían nuestros hermanos? ¿Estamos padeciendo como ellos? Y bueno, no estoy diciendo deberíamos hacerlo y salga y busque usted qué hacer. Pero gracias a Dios que estamos viviendo en un tiempo de paz para los cristianos, en un tiempo donde podemos libremente servir a nuestro Señor, en un tiempo donde tenemos ese privilegio, cosa que al principio fue doloroso y costoso para muchos de ellos. Pero ¿será que la vida de estos creyentes nos puede motivar a servir al Señor? ¿Será que podemos darle más a nuestro Señor de lo que le estamos dando? Un hermano dice, hoy día, en este siglo, seamos como Alexámenos y adoremos al Cristo crucificado a una costa de nuestra reputación ante los hombres. Sabemos quién va a ganar al final de esta batalla. Nuestro Rey, el del linaje de David, el que fue resucitado de los muertos, conforme al Evangelio. Pero creo que antes de salir a sufrir, podemos hacer cambios para nuestro Señor, en donde sí podemos hacer cambios. Y hermano, le animo en el Señor, que vuelva tal vez a leer la primera carta de Timoteo y, ¿por qué no, también la segunda? A donde se dan características de un creyente, de un hijo de Dios. ¿Por qué no, hermanas, regresa usted a su hogar y comienza a servir al Señor, viviendo como una hija de Dios debe hacerlo, sujetada a su esposo, mostrándole a las demás cómo amar a sus esposos, construyendo su casa, viviendo como una hija de Dios? ¿Por qué no, como hombres, varones, regresamos a casa y empezamos a ver qué podemos o necesitamos cambiar en nuestra vida? ¿Por qué no regresamos a tener un tiempo de adoración familiar en casa? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios antes de salir y decir, aviéntenme a las fieras? Creo que hay mucho que hacer. Y hay mucho que ver hacia atrás y decir, Señor, gracias por los que me precedieron. Gracias por los que me animan a dar su vida por Él. Y el tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar de lo que hoy está haciendo el Señor en todo el mundo. Vamos a orar y si gustan copia de este libro, se los puedo pasar. Está muy hermoso las vidas de los que dieron su vida por el Señor. Vamos a orar. Señor, tú eres el Rey y te damos gracias porque hoy día tenemos una
una vida como cristianos hasta cierto punto fácil. Podemos hablar sin sufrir muerte, sin sufrir cárcel, y a lo mucho sufriremos burlas o desprecio. Pero sabemos que hay lugares en el mundo donde hoy día hijos tuyos también están siendo perseguidos. Y Señor, perdónanos por vivir una vida tan ligera como cristianos. Ayúdanos a escuchar tu voz, ver lo que necesitamos cambiar, ver aquello en que necesitamos volver a los inicios y empezar a vivir una vida que te agrade. Y Señor, quién sabe, tal vez en un poco tiempo tú permitas que haya persecución nuevamente. Y te pedimos, Señor, que nos des tu gracia, tu misericordia, para ser hallados por ti fieles de morir por tu causa. Y Señor, si ese día no llega, concédenos vivir una vida que también seamos hallados fieles al final. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.